También hemos invitado a Vilma Alanoca para volverle a preguntar dónde estaba y cómo asume hoy este 2019 tan difícil. Un día como hoy asumía Yanine Áñez el gobierno transitorio. Decía Vilma, a tiempo de darle la bienvenida, que la historia todavía está incompleta. Seguimos encontrando piezas. Hoy en la mañana tuvimos también una entrevista que nos trae nuevos elementos. Lo que ha sucedido y esa estantería que se nos cayó el 2019 no está todavía del todo contado. Seguimos encontrando piezas, seguimos buscando explicaciones, seguimos recordando para no repetir y seguimos sintiendo dolor también, me imagino. Vilma, ¿dónde estaba un día como hoy? 12. Gracias Claudia por la invitación. Sí, el dolor no pasa y es precisamente el nombre que le di a un documental que terminé en estos días. Y como tú decías, uniendo cabos, buscando explicaciones, no para consolarte, sino para buscar una salida a esta encrucijada en la que nos encontramos ahora. Una fecha como hoy, 12, yo estaba ingresando a las 8:30 aproximadamente de la mañana al asilo de la embajada. Yo no sabía si me iba a quedar unas horas, unos días, porque todavía uno mantiene la esperanza de que Embajada de México, ¿no? Embajada de México, sí. El consulado antes de la oficina era por Calacoto y ahora ya no lo es, pero en esa oportunidad yo había, junto a un familiar mío, desde la ciudad del Alto, trasladándome con mucha dificultad, con mucho temor, con mucha ansiedad, no sabiendo con quién comunicarme para ver qué teníamos que hacer, porque nadie nos había dado de pronto un protocolo, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas las autoridades? Porque una cosa es el gabinete político y otra cosa es el gabinete en general. No había una línea esta mañana, Diana Salvatierra lo dijo en la radio, que no había una línea, no había un escenario claro. Una ¿no? ruta, sí, no había una ruta, sí. Y ya en el último gabinete, que fue un viernes antes, porque el sábado 8 de noviembre, entre el 7 y el 8, fue el último gabinete. Y ya no estaban muchos exministros ahora, como Manuel Canelas, por ejemplo. ¿Dónde estaba? Eso quisiera que él nos cuente algún día, dónde ya estaría. Y muchos que ya decían luego que sus familiares ya no estaban ni siquiera en Bolivia, pero nosotros realmente no sabíamos. Y yo particularmente no sabía la magnitud del problema que ya se venía y que se estaba consumando, estaba a horas de consumarse. Mariana Prado tampoco estaba en algún momento, pero me dijo que iba a trabajar y que colegas le decían, ¿estás yendo a trabajar? Y me dice, no tenía idea, yo estaba en mi oficina y no tenía plena conciencia de Exacto. Lo que estaba sucediendo. ¿Lo Así mismo? Es. Lo mismo, eso fue, creo, mira, ahora que tú me lo cuentas, han pasado lo mismo. Y se supone que jerárquicamente dentro de un gabinete el que tiene la batuta es el canciller, en este caso Diego Pari en su momento. Él nunca nos señaló ninguna ruta, no dijo qué va a pasar, realmente qué debemos hacer para resguardar nuestra vida, en fin, cada quien trató de salvar su vida. ¿De qué último gabinete estamos hablando, Vilma? ¿Dónde, cuándo, a qué hora? Porque se habló de también una reunión en el Alto. Ese es del Alto, en el hangar presidencial. Esa. Era una madrugada porque era entre 11, 12, 1. Justamente fue ese día cuando la OEA saca los resultados al día siguiente. Debió ser sábado en la mañana, que ya la OEA da una postura, ¿no? Una postura obviamente totalmente contradictoria a lo que estaba pasando en Bolivia, pero que ha contribuido a todos los disturbios y la convulsión en nuestro país. Pero esa fue esa transición entre el 7 y 8 de noviembre. Bueno, igual que otras ex autoridades, ex ministras, yo estaba en lo mismo. El 8 yo fui a una última interpelación a la Asamblea Legislativa y me encuentro con mi equipo en la soledad absoluta en Plaza Murillo y me dicen que se había suspendido la interpelación que lo hacía una exdiputada de Tarija de la oposición y nunca me habían notificado los de la vicepresidencia, me imagino porque ellos ya sabían también todo este desenlace. Salgo de ahí en shock, buscando una salida porque en todos los 4 flancos de ingreso a la Plaza Murillo estaba gente contraria, que se le han denominado pititas, pero ellos estaban, ¿no? Con mucha euforia, con mucha agresividad, y en lo que yo voy bajando por la calle Ayacucho hacia la vicepresidencia y Mercado, veo a don Jorge Tuto Quiroga, ¿no? El ex presidente de nuestro país, con unas bolsas negras, y lo miro para reconocerlo bien, porque hasta estaba con traje, ¿no? Ese día sábado, en la mañana
9, 10 de la mañana, y distribuía algo, yo me imagino hasta ahora que es un refrigerio que distribuía a los policías o a los pocos policías que se encontraban. En persona. Él agarraba 2 bolsas de nylon negras y estaba sacando y distribuyendo. Yo lo pude ver algunos buenos segundos. Obviamente no me acerqué, estaba como a media cuadra. Entonces lo que hice es a mi equipo decirles que salgamos por la calle Mercado, como yendo al Ministerio de Trabajo. Le dije, vamos, pero mire, ministra, tanta gente, están con palos, tenemos que salir. Vamos, ¿quién me acompaña? Y tenía 3 técnicos que estaban conmigo y aparecieron 2 periodistas, una de Bartolina Sisa, la señora Peña, me acuerdo bien, y un periodista de lo que fuera Página 7, ¿no? Los 2 acá, yo al medio. Nombre? ¿Cómo? ¿Recuerda el nombre? No recuerdo, era uno de lentecitos, bajito, que inclusive tuvo un problema de salud. Lo puedo ubicar, pero ahora no me acuerdo el nombre. Pero la periodista de Bartolina Sisa era una periodista del Alto bilingüe, la primera periodista bilingüe. Ella estaba ahí y les dije, pueden retirarse, les dije yo. Váyanse porque si me llega un golpe, algo, no quiero que ustedes salgan lastimados. Y ellos simplemente estaban callados, acompañando y caminando. Y yo lo propio. Y en eso hay unas tipo burritos de fierro que colocan en cada esquina cuando hay disturbios, ¿no? Estaba ahí en la esquina y eso habían colocado, con unas cadenas. Yo tuve que levantar la cadena y ahí se empieza el lío conmigo. Me agreden, me insultan de todo lo que podían, pero ¿Quiénes? yo seguí. La gente que estaba ahí eran jóvenes y mujeres, señoras ya adultas, ¿no? Y jóvenes. Pero se notaba que eran jóvenes acá de la zona sur, ¿no? Por el vestuario. Que reconocieron a la ministra, por supuesto. Reconocieron, al momento, al minuto reconocieron. Y con la palabra P no me bajaban de ese insulto, ¿no? Entonces yo igual dije, tengo que sacar a mi gente. Alcé la cadena, vamos a caminar hasta donde sea posible. Y seguimos caminando como llegando a Hansa. Ahí, y un hombre me empezó a seguir con su bat de béisbol. Era bastante alto, de polera blanca, blancón, y me seguía y me insultaba, ¿no? Basista, esto, lo otro. Yo decía, me va a dar un golpe. Pero si yo me doy vuelta, enfrento, le digo algo, va a ser peor. Entonces lo único que atiné fue a caminar hasta la altura, salí a la Mariscal Santa Cruz, bordeé Hansa y a la altura de tránsito pues tomé un vehículo y él tenía parqueado el vehículo, una camioneta de lujo, blanco con negro, y se subió al vehículo insultándome, poniendo su bat de béisbol ahí. Solo lo miré, no dije nada y yo me fui para la ciudad del Alto. Ese fue mi 8 de noviembre en el que tuve de pronto mucho miedo, mucha ansiedad. No pude llamar a ninguno de mis colegas, no lo llamé ni al propio presidente, a nadie. Dije, ¿qué hago? Iré al Alto, ¿qué está pasando? Que no entendía yo misma, ¿no? Porque hasta el viernes, una noche antes, yo seguía yendo a entrevistas. Fui a TV, fui a Cadena A. Y recuerdo bien que ese viernes en la noche, a las 8 de la noche, cuando yo retornaba a Casa Grande, un miembro de la UTOP me agarró del brazo. Yo estaba bajando por la Cancillería, donde está la UTOP. Me agarra del brazo esa noche, a las 8 de la noche, y me dice, dígale al presidente Evo que nosotros no nos amotinaremos si nos nivelan el salario. Y lo miré yo así como aterrada porque me tomó del brazo. Y me hice soltar y yo fui a la Casa Grande. Lo primero que hice fue subir al piso 21, hablar con Patricia Hermosa y decirle, quisiera por favor, si es que está el presidente, hablar con él, quiero comunicarle algo que me han dicho. Y resulta que el presidente estaba terminando una reunión con el vicepresidente, con el ministro de gobierno y otras ahora exautoridades. Entonces, como estaban terminando, me permitieron entrar, me dijo que entre. Y le comenté esto que me dijo. Y el expresidente Evo decía, ¿cómo es posible que pidan eso? Eso es un chantaje. Imagínense si hiciéramos esa nivelación, ¿qué pasaría con los maestros? ¿Qué pasaría con los trabajadores en salud? Sería una catástrofe, no es justo. Nada más, es lo último que se dijo de un reporte último, Carlos Romero, de unos papeles que estaba leyendo ahí en esa sala de reuniones, y yo ya me quedé callada y le dijeron al expresidente, debe resguardar su vida. Viene gente muy violenta a la Casa Grande, llegan en minutos. ¿Qué hora? Era las 8:30 en ese interín. Usted tiene que irse sí o sí a la residencia. Vamos a la residencia. Yo no supe lo que hablaron más antes, pero es lo último que escuché. ¿Quién le decía esto? Carlos Romero. Carlos Romero. Y se retiraron. Todos salieron, claro, pensativos, meditabundos, preocupados. Nadie me dijo nada, pero nadie de nadie. Yo me quedé sola en esa sala. ¿La única mujer en La esa única reunión? mujer, la única mujer.
Puedo mentir, no recuerdo bien ahora si estaba Gabriela Montaño. Puede ser que estuviera Gabriela Montaño. Estaba Álvaro, por supuesto, el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Y terminamos... ¿Qué decía García Linera? Callado en su postura, ¿no? Que es bastante peculiar y callado, pensativo. Pero nadie refutó cuando le dijeron a Evo, tienes que irte de Casa Grande, anda a la residencia, tienes que proteger tu vida, eso era lo primero, porque hasta ese entonces ya se recibía llamadas, en ese último gabinete que te menciono, el hermano Evo había recibido llamadas realmente escalofriantes, que fueron por mi hermano, que al colegio de mi hija, que han seguido, que a mi casa cada noche vienen a las 8 de la noche. Todos los ministros, ahora exministros y exministras, tenían una persecución así muy de reloj. Cada noche a las 8, yo también que vivo en la Ciudad del Alto, unas ollas vacías, ¿no? Claro, la movilización no era por el hambre, ¿no? El eje articulador era para mí, desde mi punto de vista, el racismo y otros temas en conflictividad que teníamos en ese entonces. ¿Agresiones en su casa? Agresiones, no, intimidación. No, intimidación. Todas las noches, 8 en punto de la noche, era sagrado escuchar las ollas con los cucharones seguramente haciendo bam, 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 bam. Lo digo porque, por ejemplo, Susana Rivero nos dijo que en su casa tocaban el timbre sin quitar el dedo, es decir, era apretar el timbre sin soltarlo, lo que obviamente es muy intimidante, ¿no? No, claro, no sabes a qué vienen y obviamente en las redes sociales pues era una descarga total donde viven y daban nuestras direcciones y daban nombres de nuestros familiares. Yo lo primero que pensaba era en mi madre, en mi hermano, en mi hermana, en la militancia también, por supuesto, y todos estaban en esa misma situación. Los dirigentes más visibles, tanto del instrumento político como de las organizaciones sociales, estaban siendo ya perseguidos, ¿no? La gente se articuló de tal manera a través de los grupos de WhatsApp que todo lo tenían así milimétricamente planificado. Era increíble, funcionaban como reloj, dónde atacar, qué decirles. Incluso algunos periodistas, ¿no? Entraban a un café, a un lugar público, ya lo escrachaban, ya le gritaban, lo insultaban. Y es este mismo modus operandi que hemos ¿Recuerda algún periodista ahora. que le haya agredido a usted, Vilma? No, a mí no le digo contra ellos también, contra los que cubrían supuestamente. Contra los propios periodistas. Exacto, contra los propios algunos periodistas. Igual era porque decían, estos están cubriendo pro gobierno, ¿no? Pro Evo o pro masistas, porque allí la estigmatización era ser masista es malo, ser masista es ser un delincuente o todo lo peor que te puedas imaginar. Eso no ha cambiado, ¿no? Pasamos al 2020 y a Yanine Áñez nos decía salvajes. Ahora pasamos al gobierno de Luis Arce y nos dicen radicales, pero bajo la misma lógica de estigmatización, de satanización. Y por eso utilizo yo esta categoría de racismo, porque cuando tú eres racista, eres una persona que no está valorando en su real magnitud a un ser humano que es como tú, como yo, como cualquiera en este país, lo ves como un subhumano. Lo caracterizas y lo satanizas tanto, pero para justificar el grado de violencia que vas a ejercer contra ellos. Si ese día, sábado 8 de noviembre, a mí me daban un golpe en la cabeza, yo le aseguro que nadie se va a inmutar, por lo menos no de ese grupo. Iban a decir, se lo merece, por masista o por todo lo que me insultaban, se lo merece. Y eso, ¿cómo es posible que en 5 años, ahora que estamos recordando 5 años del golpe de Estado del 2019, no hayamos trabajado en ese bajón de tensiones, en ese reencuentro? Sé que no es sencillo el diálogo, las concertaciones, pero al final, si encontramos un punto de convergencia, estoy segura que lo podríamos haber logrado de mejor manera hasta ahora. Y lo que yo siento es que más bien las brechas se han abierto mucho más y afloró nuevamente el racismo, sobre todo con lo último que ha pasado en los bloqueos de la anterior semana. Vilma, para estos últimos minutos, acabo de entrevistar a César Dogbailer, también para conocer lo que estaba haciendo aquel 2019 en un día como hoy, y hoy también le hago la misma pregunta. Pero obtengo dos respuestas diferentes. César dice, estamos nuevamente enfrentados y yo ingresé al gobierno como un profesional, como un técnico y aparezco en las arenas políticas. Pero dice también, ni a la izquierda ni a la derecha, miremos hacia un futuro y que la esperanza esté en los jóvenes. No tengo que hacerle la pregunta para desprender que Vilma forma parte del ala evista,
Totalmente crítica definida. de la arcista. Entonces, ¿dónde está el futuro? Y después de escuchar a César, si no estamos profundizando más las diferencias, la polarización, cómo se sitúa políticamente en la mala hora del MAS, permítame decir. No, yo considero que las indefiniciones, los cálculos políticos, el decir lo correcto, lo políticamente correcto, es lo que le hacen daño a los políticos y a la política. Considero decir que no soy de aquí, no soy de allá, yo soy neutro, estoy al medio, es fantasioso, es hipócrita. Aquí todos tenemos una definición, así seas periodista, seas ex político, seas ex autoridad, ex dirigente, tienes una posición. ¿Y sabe qué nos une? Los principios. Un principio que me une al MAS, porque muchos me dicen, eres evista solo por Evo como persona. No, porque todos envejecemos, todos nos desgastamos, todos sufrimos diferentes problemas. Pero ¿qué me une al MAS y qué une a la Ciudad del Alto con el MAS, a Evo y el proceso de cambio? Esos valores de búsqueda de justicia social. En este país dudo mucho que alguien me diga, yo no quiero justicia. Todos queremos justicia, todos queremos un trato igual, porque somos iguales. ¿Y cómo es posible que esas posturas tan a medias, tan tibias, porque este problema, Claudia, nosotros en reuniones internas hemos avisorado desde el primer momento que Luis Arce puso un pie en la Casa Grande del Pueblo? Nosotros tuvimos una reunión de todas las autoridades del Alto, porque a una sola reunión nos convocó, incluidos nosotros ahora catalogados radicales, evistas, y estaba Luis Arce ahí. Y yo fui quien le preguntó al presidente, la palabra. No estamos para indefiniciones. Y yo ya sabía que él venía a renovar de forma tan funesta, porque el instinto de una mujer no falla, Claudia, no falla. Y a mí me dio señales el presidente y todas las reuniones. Yo tuve unas 2 conversaciones con él por teléfono, con Luis Arce, porque no se olvide, Claudia, el 2022, entre el 21 y el 22 había comunicación todavía, porque no te olvides que ella estaba en el asilo. Yo llego el 12 al asilo y él llega el 14 con su esposa y tiene una habitación ahí. Él mismo quería salir. ¿Quién lo ayudó a salir del asilo a Luis Arce? Evo Morales, porque movilizó a toda la gente para que hagan todas las gestiones. Es decir, cuando él dice, yo no me escapo, es falso. Usted estuvo con nosotros en el asilo porque me imagino que usted también temía por su vida como todos nosotros. Pero volviendo ya a nuestro punto y lo que dices, para mí no hay términos medios. Y no me refiero a esto, que ser radical sea destruir a las personas. Lo que tenemos que destruir y erradicar son las malas acciones. Yo, por ejemplo, ¿con qué soy radical? Con la corrupción, y lo demuestro todos los días que trabajo como concejal en el Alto. No permito, no debiera permitirse que roben a los niños del desayuno escolar, por ejemplo, o que roben de una obra como un diezmo, una coima. Con eso hay que ser radicales, volver a tu raíz. Ser radicales es que ames tu identidad cultural, con todo lo que somos. Y creo que eso está ahorita en debate y por eso yo reitero, hice un pequeño documental estos días y ya lo colgué en las redes sociales, estoy trabajando mucho en eso porque creo que tenemos que llamar a la reflexión entre los medios de comunicación, los actores políticos de aquí y de allá, la propia sociedad, ¿no? Como parte del ala evista, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle por su posición respecto de las acusaciones contra Evo Morales por estupro, de las posiciones también dentro de la política y las figuras legales respecto de la candidatura de Evo Morales para las próximas elecciones. Voy a empezar por lo último. La candidatura de Evo Morales está completamente habilitada, lo dice la opinión consultiva. La opinión consultiva, ojo, solamente señala que una reelección indefinida, una tras otra, 10, 11ª vez, 12ª vez, eso no es un derecho humano. Eso es lo que nos aclara y lo que nos ratificó la opinión consultiva este último año. En relación a la sentencia 1010, que tanta la han querido mediatizar diciendo que esa sentencia inhabilita a Evo, totalmente falso, porque esa sentencia responde a una restitución de un derecho vulnerado de un ex candidato a las elecciones judiciales que decía que su derecho a la libertad de expresión había sido mellado. Le han devuelto eso, le han dado la tutela con la sentencia 1010. Pero amañadamente estos dos autoprorrogados, Hurtado y Espada, dicen ahí entre los considerandos que supuestamente la elección continua y discontinua estaban en entredicho. Pero ¿qué tiene que ver la parte considerativa con una resolución? Y la resolución solo le devuelve la libertad de expresión a este ciudadano en su libertad de expresión. Ahora, la Constitución es muy clara. La elección para un próximo candidato de manera discontinua haya sido ex autoridad,
en este caso Evo Morales, está completamente habilitado. Y lo ha dicho el presidente del órgano electoral recientemente, que estos autoprorrogados y sus sentencias y sus autos constitucionales son nulos de pleno derecho. Por eso aquí las medias tintas son malas. No es posible que tú aplaudas eso como opositor y dices, qué bien, lo han inhabilitado a Evo estos dos autoprorrogados. Pero claro, cuando te dicen, oye, voy a sacar también para que nadie aquí pueda ser candidato, dices, no, un ratito, los autoprorrogados están mal, no sirven. Seamos honestos. Los autoprorrogados actualmente no existen. Su mandato ha fenecido el 31 de diciembre del 2023. Debe volver el Estado de Derecho a este país. Jueguen limpio. Eso yo le pido al presidente Arce y a toda su comitiva. Quieren ir a una reelección, yo considero que lo pueden hacer, la Constitución así lo permite. Y lo que decías, denuncia tras denuncia. No hablemos solamente de la denuncia de estupro como tal, porque aquí han banalizado y han de una manera, con un libertinaje absoluto en las redes sociales, hablaban ya de pedrastía, hablaban de pedofilia, ni siquiera aclaran cada término. No es posible que fomentemos esa estigmatización. La primera bandera contra Evo Morales para descalificarlo y bajarlo como candidato, y de la política, fue el narcotráfico. Permanentemente. Hasta ahora, ¿qué cosa se ha resuelto en el asunto? Nada. El 2019, cuando nosotros estuvimos, ¿quién impulsó el tema del medio ambiente y la bandera medioambientalista? Decían estos pachamamistas, los que defienden la madre tierra, están quemando la Amazonía, cuando en realidad, la chiquitanía, perdón, lo que se quemaba de manera devastadora era el Brasil. Salió recientemente una investigación periodística que señala que la organización Ríos de Pie, que está impulsada por Yanis Daza, había sido financiada por un grupo de la extrema derecha de Venezuela. No lo digo yo, lo dice esa investigación periodística. Entonces, esa segunda bandera, lo propio. Ahora, ¿cuál es la tercera bandera para eliminar adversarios políticos? El lawfare mediante los autoprorrogados, la denominada guerra judicial y obviamente con este tema del estupro. Nadie piensa en las supuestas víctimas, en su protección, nadie. Simplemente dicen, hay que destruirlo al Evo. Hay que destruir a los masistas y hay que estigmatizar a los masistas. Quieren justificar con esa categoría ahora de que somos terroristas. Díganme, ¿dónde hay una definición mundial que se diga qué es terrorismo? Luis Arce y otros, ¿no?, incluidos como autocrítica, ¿no?, arrogamos esos términos para destruir simplemente a un adversario político. Y por eso digo, la única salida, querida Claudia, es que realmente nos miremos y digamos qué tipo de país queremos dejarles a nuestros hijos, a otras futuras generaciones. No podemos decir ahora, hay que pensar solamente en ellos o en aquellos, hay que pensar en todos. Desde los abuelitos hasta el último ciudadano, sea del campo o sea de la ciudad. Eso es lo que yo realmente a veces refuto y critico a muchos políticos o quienes quieren entrar a la arena política. Un discurso muy sesgado, muy interesado para caerle bien a la gente. Hay que ser sinceros y avanzar para encontrar una salida a este problema tan grande que estamos ahora atravesando en nuestro país, porque la crisis económica, Claudia, no es un tema coyuntural que se resuelve en 10 días, es un tema estructural. Es decir, nos vienen mintiendo y claro, quieren tapar todo con que si Evo o no va a ser candidato. Evo va a ser candidato así como está la normativa, a no ser que Luis Arce cumpla con su palabra y digan Evo Morales vivo o muerto, me lo detienen. Si eso se cumple, obviamente, Dios mediante, que no ocurra eso, pero ya lo han hecho y nadie ha investigado tampoco. A nadie aquí le dan 18 balazos y está caminando feliz, pero aquí pareciera que no pasara nada. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque el gobierno así lo ha diseñado en su plan negro. Gracias, Vilma Alanoca.